Bendecidos, bendecidos. Déjeme decirle que eso parece que no tiene importancia, pero son cosas que se miden en el tiempo. Y a lo largo del tiempo son cosas que van a decir si estamos o no estamos. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, nadie pensaba que yo iba a ser pastor ni que yo iba a hacer nada, y aquí estoy. Así que le doy gracias a Dios por las oraciones de aquellos que creyeron en mí. Así que usted hágase el propósito de orar por cada uno de ellos también. Entonces vamos a entrar ahora en el sermón, pero quiero decirles antes de empezar acerca de una experiencia pero bastante mala que yo tuve. Y no fue mía sola, sino que la compartí con una congregación completa. Y es mi primer sermón. Ustedes se pueden imaginar, mi primer sermón. ¿Cuándo creen ustedes que fue eso? No voy a poner la edad aquí, pero sí voy a decir que fue el 18 de julio de 1982. Levante la mano si usted no estaba en 1982. Creo que bastantes personas van a levantar la mano. Usted no existía en ese entonces. Hace 41 años. Y prediqué un sermón que nunca se me va a olvidar el título. Estatuas de sal. Estatuas de sal. Y aunque ustedes no lo crean, ni mencioné ni usé a la esposa de Lot. Ya por ahí empezamos. Usé 4 versículos. Y el temor que yo tenía era que iba a terminar muy rápido, porque un muchacho que había predicado antes que yo, en unos días antes, predicó un sermón de 5 minutos. Y aquello, qué bochorno. Y yo dije, no, yo voy a tirar fuerte. Entonces metí tanto bagaje que el fuerte fue como 1 hora y pico. Y la gente, ya yo no sabía cómo terminar, ellos no sabían cómo iba a terminar. Y aquello fue, bueno, para decirlo así, fue un verdadero desastre. Y sin embargo, el Señor siempre, no sé por qué, nos sorprende. Al final hice una invitación y ya que ellos lo que querían era irse y ellos lo que quería ir, me hice una invitación por hacerla y una persona conoció a Jesús ese día. Increíble, increíble. Me quedé luego. Pero ahora vamos a hablar de un primer sermón. Y este primer sermón es el primer sermón de Pedro. Pedro había pasado un tiempo con Jesús, ahora le toca predicar su primer sermón, pero este sermón de Pedro no se parecía en nada al mío, aunque fue pronunciado en más o menos las mismas circunstancias. Él estaba nervioso, que no sabía qué iba a decir, y bueno, todas esas cosas. El primer sermón de Pedro, increíblemente se puede decir que fue el mejor sermón de Pedro. Pedro llegaría a predicar un montón de sermones, pero este sermón queda grabado como el mejor sermón de Pedro. Inclusive Lucas, que está escribiendo el libro de los Hechos, los pone como el primero de los mensajes misioneros o los discursos misioneros de los apóstoles. El primero. Y C.H. Dodd dice que este sermón encapsula la esencia del cristianismo y lo llama él, que este fue el primer querigma. Y querigma quiere decir la proclamación de la iglesia. Un sermón que verdaderamente no tiene mucho. Usted lo lee, dice, mira qué rápido lo leí, pero tiene un contenido especial. Entonces, uno lee este sermón y dice, ¿qué tiene que enseñarnos este sermón a mí? ¿Qué tiene esto para nosotros hoy? ¿Cómo puede este sermón, después de 2000 años, venir y cobrar vida otra vez para nosotros? ¿Puede cobrar vida este sermón y bendecirnos? ¿Y qué dicen ustedes? Creemos que sí, por el Espíritu Santo. Vayamos nosotros a Jerusalén y veamos. Les invito a que use su imaginación. Yo sé que muchos de ustedes no saben ni que tenían una imaginación. Use su imaginación. Véase usted en Jerusalén hace unos 2000 años y sea usted parte de aquellos 120 discípulos que estaban ¿en dónde? ¿En dónde estaban? En el aposento alto,
estaban en el aposento alto orando, estaban buscando de Dios, estaban temerosos, no sabían qué iba a pasar. Hacía 10 días Jesús se había ido, los había dejado solos. Ellos no sabían qué dirección iban a coger, no sabían si la iglesia iba a sobrevivir. Y de pronto, ¿qué pasó? ¡Wow! Dicen las escrituras que empezó a temblar aquel lugar. Yo he estado más o menos en el lugar donde se cree que pasó eso. Y déjeme decirle que las columnas son fuertísimas, que para que eso tiemble. Y dice que dentro del lugar empezó el sonido como de un viento recio. ¿Ustedes saben cómo suena un viento recio? Bueno, si se quedan un poquito van a verlo, porque se supone que estamos bajo una advertencia de tornado. Y dice que de pronto se aparecieron como lenguas de fuego que cayeron sobre cada uno de ellos. Aquello fue tremendo. ¿Y qué pasó? Dice que salieron. ¿Y qué hicieron? Empezaron ellos a ¿qué? Empezaron ellos a contarles a todos las cosas que Dios estaba haciendo. Pero no solamente eso, sino que lo hacían ¿en qué idioma? Dice que el milagro para aquellos galileos, para aquellos judíos que estaban ahí, era que empezaron a hablar en lenguas, o mejor dicho, en lenguajes. No era glosolalia, de que no, era lenguajes que los otros entendían y recibían y decían, no son estos varones galileos que están aquí con nosotros. Y entonces usted mira y usted ve todo el gentío que estaba ahí por la fiesta de Pentecostés. ¿Y cuál es la fiesta de Pentecostés? ¿Qué se hacía? Se traía la primera orden, por decirlo así, o el primer envío de Dios a ellos de frutos. Eran las primicias. Eran lo mejor que ellos habían recogido. Y entonces los traían y lo ponían delante del Señor. Había una ofrenda mecida de vino, una ofrenda mecida de trigo, una ofrenda de holocausto. Y entonces todos estaban esperando eso. Todos estaban ahí esperando el Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días. ¿50 días de qué? De la Pascua. Y de pronto fenómeno. Y entonces usted está ahí y usted no sabe qué está pasando y usted está mirando y de pronto se para Pedro y vienen los 11 y se reúnen alrededor de él y Pedro se dirige a la multitud. Y la multitud que estaba diciendo, esta gente está borracho, miren a ver qué están haciendo, ¿qué pasa aquí? Y entonces Pedro se levanta y empieza a predicar. Esto es sorprendente. Sorprendente para todos aquellos que conocían a Pedro. Es sorprendente para nosotros que estamos ahí mirando y decimos, ¿y quién le dio? Pero Pedro hace la señal para que todo el mundo se calle y empieza a hablar. Y el primer punto que tenemos es que tenemos una predicación segura de Pedro. Tenemos una predicación segura de Pedro. Esto no solo fue otro sermón en la vida de Pedro. Este fue su primer sermón. Ahora, quiero que nosotros entendamos un poquito, porque nosotros tenemos 2000 años de distancia, pero esta gente no tenían ese lujo. Este es el mismo Pedro, ¿ok? Este es el mismo Simón Pedro, que hacía más o menos 50 días, ¿qué fue lo que hizo? Traicionó a Jesús, y lo traicionó de mala manera. 3 veces dijo que no lo conocía, y cada vez ponía un poquito más. Y dice que el Señor lo mira, él llora amargamente y sale y bueno, no sabía qué hacer. Estaba completamente fuera de base. O sea, eso fue hace más o menos 50 días. Hace más o menos 3 semanas es el mismo Pedro que está en la orilla del mar de Galilea y entonces está pescando. Él y los otros discípulos dijeron, bueno, no sabemos por dónde va la bola, no sabemos qué va a pasar, vámonos a pescar. Y se fueron a pescar y se aparece ¿quién? Jesús. Y le dice, Pedro, ¿me quieres más que estos pescados y que estas cosas aquí? Entonces Pedro regresa a Jerusalén. Y entonces, o sea, que estamos hablando de días en que todo esto está pasando. Pedro regresa a Jerusalén y todos estaban unidos.
en el aposento alto, todos estaban orando y todos estaban esperando la promesa que Jesús les dijo que iba a venir. Jesús les dijo, ustedes tienen que quedarse en Jerusalén hasta que venga la promesa. Y vino la promesa. ¿Y quién era la promesa? El Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo. Y entonces Pedro se levanta y es el que está predicando. Pero no es el mismo Pedro que está predicando. En ese tiempo se había producido una transformación en sus creencias. Este no es el mismo Simón, hijo de Jonás, que está ahí predicando a la gente lo que... No, este es Pedro. Jesús le cambió el nombre y le dijo, tú vas a ser piedra. Y a ti te voy a poner piedra. Entonces cuando la gente le decía, imagínense, nosotros decimos Pedro, pero es Petros. Y en italiano es Pietro. Y entonces en español es Pedro. Pero en realidad lo que significa es ¿qué cosa? Piedra. Cada vez que le dice, oye, piedra, ven para acá. No, nosotros nos reímos, pero así era. Así era. Entonces, este hombre hoy demuestra que es tan sólido como una piedra. Este fue Petros en su mejor momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pronto veremos lo que sucedió, pero ¿qué fue lo que le pasó a él? Algo cambió dentro de Pedro. ¿Fue algo profesional lo que sucedió? O sea, Jesús le dijo, ya no quiero que estés pescando, ve y pesca hombres ahora. Eso no lo explicaría. Cuando él predica este primer sermón, ¿es la diferencia entre el primer sermón mío y este sermón? No lo creo. Estamos hablando de un Pedro que estaba en una diferencia física, de que el Espíritu Santo le había hecho algo a él, que lo había cambiado físicamente. No. La diferencia estaba en él. La diferencia estaba en él, en la forma en que él procesó los eventos, en la forma en que él pensaba, en la forma en que él interpretó los eventos que acababan de suceder. O sea que Pedro estaba pensando de una manera diferente. No estaba pensando igual que antes. Y el tiempo para el silencio había terminado. Él podía haberse quedado quieto, él podía haber dicho, bueno, pasó todo esto, vamos a ver qué pasa. Él podía haberse quedado callado. Sin embargo, hay algo que lo toma, hay algo que lo controla, hay algo que lo levanta, hay algo que lo pone y él acaba predicando. Él acaba predicando. Entonces, te preguntas si tienes el coraje de hablar. Para Pedro este era el momento y él toma la voz y él predica. Ahora, para nosotros, si tú estuvieras ahí, ¿tú hubieras predicado? Si tú estuvieras ahí, ¿qué tú hubieras hecho? Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que motivó a Pedro a predicar, nos motiva a nosotros ¿a qué? ¿Qué nos motiva el Espíritu Santo a hacer a nosotros? Bueno, para empezar, a predicar. Cada vez que usted se levanta en su trabajo, cada vez que usted se levanta en su casa, cada vez que usted se levanta donde quiera que tú estés y usted predica, eso viene ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No viene de mí, no viene de usted, viene ¿de quién? De Dios. Entonces, Pedro respondió al llamado. Tenemos un sermón de un Pedro seguro. Y nosotros podemos levantarnos con la misma seguridad cuando el Espíritu Santo nos dice que tenemos que predicar. Entonces, el segundo punto es que tenemos el cumplimiento de una antigua profecía. Si bien Pedro predicó con fuerzas y con ganas, ahora tenemos nosotros una antigua profecía cumplida. Pedro usa el Antiguo Testamento para proporcionar un puente. O sea, la gente estaban haciéndose preguntas. Esta gente están borrachos, esta gente no, esta gente está hablando por Dios, esta gente está hablando por esto.
Entonces Pedro quiere hacer un puente entre una profecía antigua y los eventos de los cristianos llenos del Espíritu Santo que estaban hablando en el lenguaje de aquellos que estaban congregados. ¿Y cómo se le ocurrió esto a él? Bueno, pues por el Espíritu Santo. Habían venido peregrinos a la fiesta de Pentecostés. Ustedes recuerdan que Moisés dijo que había que venir a Jerusalén 3 veces al año. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los Sukkot, de los tabernáculos, y la fiesta ahora de Pentecostés. Entonces, estaban un montón de gentes y ese montón de gente oyeron el milagro. Esta era la tercera hora, o sea, eran las 9 de la mañana y los judíos no comen hasta las 10. O sea, que dicen ellos, no estaban borrachos ninguno, estaban llenos del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que Pentecostés, y para nosotros es difícil entender esto porque no somos judíos, era el tiempo que traía las primicias, pero desde ese día el Pentecostés cambió de significado. Desde ese día antes y ese día después cambió de significado. Y hoy todas las iglesias cristianas pueden decir que celebran el Pentecostés. ¿Qué quiere decir Pentecostés? 50 días. Pero para nosotros el Pentecostés es una victoria, es la fecha en que el Espíritu Santo vino, la fecha en que comenzó la primera iglesia. ¿Se puede decir eso? Y se puede aceptar. Entonces, nosotros cuando decimos, viene el Pentecostés, vamos a celebrar el Pentecostés, estamos pensando en el Espíritu Santo y la iglesia. Nadie está pensando en que son los primeros frutos ni nada de eso. Entonces, toda la gente estaban ahí y aquello cambia. Ese Pentecostés ocurrió solo una vez en la historia. Y este fue un momento extraordinario. Hay personas que están tratando de hacer que esto surja otra vez, pero ¿qué pasa? No va a suceder, porque sucedió una vez. Y entonces, esta vez cuando sucede fue algo especial. Pedro tiene que dar una explicación a los presentes que estaban en aquel evento de qué es lo que acababa de suceder. Y Pedro vincula esta manifestación pentecostal a la profecía de Joel 2, 28 al 32. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro que tenía que poner la profecía esa? El Espíritu Santo. Y quiero que ustedes entiendan que Pedro, siendo judío, conocía un montón de estas revelaciones, de esta palabra de Dios, ya de memoria. O sea, él conocía este pasaje de memoria. Y entonces él lanza esto al aire. Dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Por medio del profeta Joel. Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, mira a Joel capítulo 2 para traer a todas las personas que estaban escuchando una explicación. ¿Y qué fue lo que les dice? Dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Me gusta mucho que estamos ahora con los niños aquí, porque quiere decir que esos niños van a llegar un día, van a poder profetizar. O sea, que es para todo el mundo. Dice, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. La mayoría de los ancianos piensan que no sirven para nada, pero dice aquí que los ancianos van ¿a qué? A soñar sueños. O sea, que tienen un trabajo especial. Dice, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. O sea, aquí la palabra es esclavos. En la escala social de aquel entonces empezaban por el emperador. Aquí está el emperador. Y en el fondo de todo aquello estaban ¿quiénes? Los esclavos. Y dice que aún los esclavos, los hombres y las mujeres, iban a ser partícipes de la bendición que venía.
dice que el Espíritu se iba a derramar sobre ellos y iban a profetizar. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangres antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y eso aquí hay un enigma de interpretación. Hay personas que lo interpretan, eso ya pasó. ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando Jesús fue crucificado? ¿Qué pasó? Nada. Dice la Biblia que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, ¿qué hubo sobre la tierra? Tinieblas. Dice la Biblia que hubieron terremotos. Dice la Biblia que los muertos salieron de las tumbas y resucitaron inclusive. O sea que hubieron cataclismos en ese día, que es lo que dice que ahí se cumplió. Ahora, hay personas que dicen, bueno, es que eso no, en realidad está hablando de otro día. Es cuando Jesús venga otra vez y van a venir todas estas cosas y van a suceder. Entonces, usted puede escoger una o la otra. Lo cierto es que no podemos escoger las dos. Pero ese es el significado que trae. Dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. El libro de Joel. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un libro que se llama Joel que está en la Biblia? No, para estar claro. Y ese libro es bien pequeñito. Ustedes si lo leen, en 10 minutos lo leen. Entonces yo los invito a que lean el libro de Joel. Esta tarde busquen, y no tienen nada que hacer, busquen y lean el libro de Joel. Pero lo cierto es que en los 3 capítulos del libro de Joel, él habla del día del Señor. Y entonces se cree por el número de profecías que él cita de otros libros, que Malaquías, Abdías, Ezequiel, Sofonías, Nahum, Isaías y Amós. ¿Quiénes son esa gente? Los profetas menores. Son gente que escribieron libros en la Biblia. Toda esta gente fueron citadas en el pequeño libro de Joel. Increíble. Entonces quiere decir que él vino después. O sea, que en el tiempo de Esdras y Nehemías, ¿se acuerdan de Esdras y Nehemías? ¿Qué fue lo que hicieron? Regresaron después de 70 años de exilio en Babilonia y agarraron todo y se fueron otra vez. ¿Para dónde? Para Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué encontraron? Las puertas abiertas y una señal que decía bienvenido. ¿Qué fue lo que encontraron? Se encontraron con una ciudad destruida. Las murallas estaban destruidas, no había protección, las casas, entonces todo se había dado candela. Entonces ellos tienen que empezar en cero. Entonces se cree que Joel escribe en ese tiempo. Y como si no fuera suficiente, ellos están levantando, están haciendo presión, y de pronto viene una ola de ¿qué? Una plaga de ¿qué? De unos pequeños grillos, de unos pequeños saltamontes, y es langostas. ¿Y por qué se le dice langostas? Un grillo, usted agarra un grillito de eso y dice, este grillo no hace nada. A mí me pasó que yo vivía en Miami Springs y salgo un buen día y digo, mira un grillo, mira un grillo, pero un grillo así verde. Y digo yo, qué raro está este grillo. El cuento es que al otro día salgo y había 1 millón de esos grillos. Y ya no estaban verdes, se habían puesto negros. Y entonces me quedé yo frío. Fui al vecino, el vecino me dijo, no, tienes una infestación de langostas, esto es algo serio. Digo, no, pero dice, tienes que apurarte, si no te apuras te quedas sin nada. Óigame, salí corriendo, fui al Home Depot, compré un aparato de flea, vengo para acá yo, y cuando empiezo a matarlo y echarlo, resulta que se habían comido todo. En el tiempo que yo fui a Home Depot y regresé, lo que había eran los tallitos nada más. Bueno, maté a toda aquella grillería. Pero eso fue un contacto con aquellos grillos reducidos. Imagínense ustedes que toda la tierra estaba llena de esos grillos, de esas langostas, y habían pasado. Y lo que habían dejado era que, bueno, dice que hubo una hambruna tremenda en la tierra. Y entonces ahí es donde Joel les dice a ellos que
Dios es el que hizo esto y Él llama al pueblo al arrepentimiento, prometiendo la restauración de su prosperidad, dándole buenas noticias. Y Él habla en su profecía sobre un día futuro. ¿Cómo se llamaba? El día del Señor. El día del Señor. Y Joel nos dice que Dios en el futuro traerá a su pueblo. Y su presencia estará entre la gente una vez más. Déjenme hacer aquí un alto. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estaban en el desierto, que salieron de Egipto, quién iba con ellos? Dice que había una nube. Y esa nube de día se veía. Y de noche era una nube ¿de qué? De fuego. Cuando la nube se paraba, todo el mundo cogía la maletica y ¿qué hacían? Seguían a la nube. Cuando la nube bajaba, ahí hacían el campamento. Pero llegó un momento en que en la historia el Señor dijo, no, ya yo no aguanto más. Y dejó al pueblo y se fue. Y el pueblo aquel estaba haciendo y deshaciendo lo que quería. Y entonces es cuando entramos en esta profecía de Joel, de que Dios concederá su espíritu para llenar a todo su pueblo. Y esto es exactamente lo que sucedió en ese día de Pentecostés. El pueblo de Dios estaba lleno simultáneamente y predicaban las buenas obras de Dios a todos los que escuchaban. Estos fueron los primeros frutos. Estos fueron el fruto del Pentecostés, de una gran cosecha que todavía estamos nosotros recogiendo. ¿Ustedes agarraron eso? Empezó en aquel entonces y sigue hasta el día de hoy. La profecía de Joel, que en los últimos tiempos Dios enviaría su espíritu y llenaría a todos los que eran suyos, sucedió en ese mismo día. Y por eso es que el versículo 21 fue el versículo más importante para Pedro. Fue el versículo que más aquella gente recibieron. Fue algo que ellos verdaderamente en aquel tiempo estaba pasando y estaba arrasando. Dice que sucederá que todo aquel, ¿qué quiere decir todo aquel? Hombre o mujer, pobre o rico, un niño, una persona mayor, una persona bien educada, una persona no educada. ¿Qué es lo que dice? Todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Será salvo. Y entonces dice ahí que el nombre del Señor, ¿qué Señor está hablando? Póngase a pensar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, cuando Joel lo pronuncia, ¿de quién estaban pensando ellos? De Dios, de Yahweh, de Jehová. Y ahora, ¿quién es el que llena esa profecía? ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús es el Señor. Entonces, Pedro ahora, después de esta introducción, él tiene la oportunidad de predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Al igual que Pedro, nosotros tenemos que estar listos en cualquier momento a dar testimonio de nuestra fe, a predicar el Evangelio. Pedro está predicando, él está hablando de Joel. Él podía haberse ido por un montón de direcciones, él podía haber dicho un montón de cosas y agarra todo y dice, ok, ahora voy a presentarles el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice que hizo? Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, un hombre, un varón. Y lo interesante aquí es que cuando dice de Jesús Nazareno, todo el mundo sabía quién era. No estaba hablando de un desconocido, no estaba hablando de una persona que no se sabía quién era. Todos los que estaban escuchando habían visto a Jesús. Lo habían escuchado. Había que ser una persona extraña para no escuchar los hechos que le habían pasado a Jesús. Y ahí está una vez más el Espíritu Santo obrando. Nosotros tenemos que estar listos para compartir el Evangelio siempre que se presente oportunidad.
No importa la situación en que estemos, no importa de qué estamos hablando, no importa cómo empezamos, siempre tenemos que terminar ¿en dónde? En el Evangelio. Y Pedro hace eso. Él entra en una exposición muy simple de lo que es el Evangelio. Dice: Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales. Milagros, cosas que van fuera de la naturaleza. Prodigios, cosas que maravillan. Y señales, cosas que apuntan a una realidad que no se ve. Que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Ellos habían visto a Jesús hacer todas esas cosas. Ellos habían visto los milagros, habían visto al ciego recibir la vista, habían visto todo lo que tenían que ver, habían escuchado, o sea que esto para nosotros sí es difícil de entender porque nosotros no hemos visto nada de eso. Para ellos era patente. Dice: este fue entregado por el plan predeterminado. O sea, estamos hablando de un Pedro que predica día después que Jesús se fue y está dando una interpretación tremenda. Dice: el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Yo no sé si ustedes leen los evangelios, pero aparecen 3 veces antes de la cruz en que Jesús anuncia ¿qué cosa? Su muerte. Le dice: miren, el Hijo del Hombre va a Jerusalén y lo van a agarrar los romanos y los judíos y lo van a hacer sufrir, se van a burlar y lo van a crucificar. Pero al tercer día, ¿qué va a pasar? Y siempre al final de cada uno de esos pasajes viene la frase: pero ellos no entendían. ¿Cuándo entendieron? Después que pasó. Rápido, ellos entendieron. Y entonces dice que ustedes, está hablando a todos los que están escuchando, lo clavaron en una cruz por manos de impíos, por los romanos, y lo mataron. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y aquí que tenemos el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. ¿Y cómo llamamos nosotros eso? El Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias. Entonces, ellos están conscientes de lo que están escuchando. Ellos tenían la veracidad de todos estos acontecimientos, estaban ahí al dedillo. Ellos no tenían necesidad de inventar ningún evento. Ellos sabían y habían visto y habían escuchado y experimentado todos estos eventos. Y la única conclusión que pueden llegar es que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. El versículo 36 al final es el que lo pone todo en una sola frase. Y dice: por tanto sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Pedro no tiene ni que hacer la invitación, porque la gente le dijeron: ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? Y él le dijo 3 cosas. ¿Qué tenían que hacer? Ahí lo tienen. ¿Qué fue lo que dijo? Arrepiéntense, bautícense, reciban el Espíritu Santo. Usted sabe que cada creyente tiene el Espíritu Santo por definición. Cada uno de ustedes que ha aceptado a Cristo y que ha sido bautizado tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros podemos tener el Espíritu Santo controlando toda nuestra vida. Podemos tener el Espíritu Santo como, bueno, sí, mira, aquí está. Podemos tener el Espíritu Santo que tiene el dominio de toda nuestra casa. Podemos decir: no, mira, el Espíritu Santo aquí tiene su closet. Una casa con 6 cuartos, con baño, con todo. Ahí está en el closet el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta para nosotros es: ¿qué vamos a hacer nosotros con este sermón? Pedro concluye su muy corto, muy productivo y único primer sermón.
La gente responde y entonces 3,000 personas, dice la Biblia, que respondieron. ¿Cómo responderás tú? ¿Cómo responderás tú? Puede que tú nunca te has enfrentado a esta realidad, pero tú eres pecador. Tú tienes que venir delante de Dios y confesarte y arrepentirte de cómo tú has tratado a Dios. Tú tienes que venir y decirle: Señor, de verdad que se me fue, de verdad que aquí me he equivocado, Señor, yo estoy completamente arrepentido. Tienes que ser bautizado. Pero ya no era el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, ahora es el bautismo en Jesús, que entonces simbólicamente uno va a la tierra y surge en la resurrección para una nueva vida. Y eso es lo que simboliza el bautismo. Y entonces dice que vas a ser tú lleno del Espíritu Santo, vas a recibir al Espíritu Santo. Puede que tú ya aceptaste a Cristo, te arrepentiste, puede que ya fuiste bautizado y tú tienes el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene dominio completo de ti. Como dije antes, es posible que el Espíritu Santo esté en tu casa metido en la bohardilla o metido en un closet, pero Él quiere tener dominio de toda la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos nosotros después de este sermón? Entonces, yo voy a orar. Y después que yo ore, pues voy a pedirle que ustedes pasen aquí adelante. Pero vamos a orar por dos cosas. Primero, puede que esta sea tu primera vez. Puede que tú por primera vez has escuchado y esto ha tenido sentido. Y tú has visto que esto es algo que a ti te tiene que llamar la atención. Entonces tú dices: yo quiero arrepentirme. Yo quiero ser bautizado. Yo quiero recibir al Espíritu Santo. Y vas a seguir tú una tradición de 2000 años. Vas a poder unirte tú a todas las personas que desde aquel día, desde aquellos 3,000, ahora va por millones de millones el tanto que seguimos diciendo eso. O puede que tú entres en otro, puede que tú seas una persona que ya tiene a Cristo, puede que ya tú estés satisfecho con la relación que tienes con Dios, pero el Espíritu Santo es el problema. Tú estás bien con Dios, tú estás bien con Jesús, pero es el Espíritu Santo que tú tienes puesto en un closet. Y hay que abrir la puerta y dejar que entre en toda la casa. Y puede que ese sea el problema tuyo, que tú estés mirando y tú digas: bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué milagros, qué señales, qué prodigios veo yo en mi vida? ¿Qué diferencia hay entre un yo con el Espíritu y un yo sin el Espíritu? Yo tengo que ser diferente porque cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Cada cristiano ha sido transformado por Él. Y cada cristiano tiene que decir: Señor, aquí está todo. Entonces, yo voy a orar para que el Señor nos lleve al lugar donde nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Señor y Padre, en este día venimos delante de ti, te pedimos: llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, al que por primera vez entiende el Evangelio, ayúdalo a llevar a cabo el arrepentimiento, el bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo. Y aquellos que llevan años, Señor, renueva el compromiso con ellos. Que el Espíritu Santo brille en su vida de tal manera que nadie lo pueda apagar. Que esté incontenible el Espíritu Santo en su vida. Que no esté en un closet relegado al olvido, sino que esté en todos los cuartos de su casa, controlándolo todo, Señor. Señor, queremos ser llenos del Espíritu Santo y unirnos a esa larga línea de personas que han tomado esa decisión a través de los siglos. Señor, bendícenos hoy en el nombre de Jesús y por sus méritos. Y la iglesia dice: amén. Voy a pedir